Tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés viendo este programa. Desde Alternativas te damos la bienvenida y agradecemos una vez más tu fidelidad al programa y hacemos un saludo a la distancia a nuestro maestro, a nuestro profesor, conocido en el bajo mundo como Panga, que siempre está muy feliz de recibirlos a ustedes, recibir a la población que ve el programa y por supuesto a los invitados y a los expertos, que son los que hacen posible Alternativas. Solo vamos a recordar el por qué existe este programa y cuál es el lema del programa Alternativas. Diríamos entonces que Alternativas es un colectivo reflexivo acción con la intención de pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Alternativas es la alternativa en el tiempo donde quizá no hay muchas alternativas. Bienvenidos, bienvenido don Gustavo y Laura, muchas gracias por estar acá. Hoy trabajamos un tema, creo que es de todo un poco, pero muy sensible, doloroso, que marca la vida de la gente, de las familias. Y entonces agradecerles muchísimo por ser parte de este programa. Y, por supuesto, por favor, antes de empezar, preséntense. ¿Quiénes son ustedes? Yo los quiero mucho, los conozco, pero me gustaría más que ustedes cuenten un poquito. Entonces, ustedes escogen, Laura o Gustavo. ¿Quién se presenta primero? Primero los Adelante, hombres. Laura, adelante. Bueno, yo iba a romper paradigmas, ¿verdad? Alternativas diferentes, pero está bien, está bien. Buenas noches, mi nombre es Laura Chaverri, soy persona, mujer, madre, ciudadana, hermana, amiga, docente universitaria y de profesión enfermera obstetra. Trabajo en el Hospital Calderón Guardia y soy educadora prenatal. Tengo más de 20 años de ejercer mi carrera, de acompañar a las madres y a las familias en ese momento maravilloso de recibir una nueva vida. Tengo una hija de 13 años, tengo 46 años y estoy aquí como invitada para contar una historia que marcó mi vida y que quisiera compartir con ustedes porque ahorita cuento por qué. ¿De acuerdo? Hasta aquí llego. Listo. Muchas gracias. Entonces, Laura, obstetra del Hospital Calderón Guardia y todo lo que nos dijiste, una mujer con un montón de cosas que contar. Muchísimas gracias y bienvenida a Alternativas. Gustavo. Muchas gracias, Jenny. Un gusto reencontrarme con vos. Recuerdo que hace añitos fui profesor tuyo en la maestría de desarrollo Esos sostenible. estudiantes que no se olvidan. Exactamente. Pero Gracias. un gusto, ¿verdad? Y un honor que me hayan invitado a hablar un poquito de algo que hice durante 20 años como parte de mis 35 que estuve en la Universidad de Costa Rica. Yo fui catedrático, soy genetista de formación y trabajé en dos disciplinas diferentes, genética humana y los proyectos más grandes en realidad fueron con cegueras hereditarias y también con cáncer de mama, pero también trabajé en un área completamente diferente que es genética de la conservación de animales silvestres. Fui rector de la Universidad de Costa Rica durante el año 21-24 y también director de la Escuela de Biología del 2009 al 2017. Muchísimas. Entonces tenemos a don Gustavo, biólogo de formación, genetista Correcto. y todos los años de investigación que al final, cuando terminas las investigaciones, no sabes cuál es tu formación base, porque al final tienes un montón de conocimientos lindos y demasiado importantes para la humanidad. Así que la investigación debería ser y debería seguir siendo el eje, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica. Así que ánimo y gracias por todos esos años de trabajo que yo espero no los dejes porque me imagino que te siguen buscando, me imagino que eres un referente y importante es estar con esta disposición. De hecho, Bueno, tengo un ajá, nombramiento ad honorem en la Escuela de Biología que me permite continuar, digamos, las claro, diferentes obviamente. actividades académicas de la Universidad de Costa Rica.
Excelente, muchísimas gracias porque eso a veces no sé por qué no lo hacen, pero yo pensaría que no deberían irse. Y los pensionados, con todo lo que pueden seguir dando, se desaparecen. Es muy extraño, pero te felicito por estar, por seguir. Máxime si estás con esas investigaciones desde el área de la genética, y ¿verdad? Que es muy diferente quizá para otras profesiones llegar a esos espacios de investigación. El tema de hoy entonces hará un recorrido por este componente genético que tiene el cáncer de mama. Sé que no estamos en el mes de la prevención de, ¿verdad? Que muchas veces este mes la gente hace actividades y qué sé yo, pero creo que debería ser un tema del día a día. Y cuando damos consulta, y eso nos pasa a la gente de salud, les orientamos, a algunos orientan en hacer el autoexamen de mama y algunos nunca lo tocan el tema. Aunque Laurita nos contará después en su experiencia el examen de mama qué, cómo estuvo eso, pero bueno, por ahora vamos a entrar con la primera parte que don Gustavo nos trae de toda esa investigación donde nos habla del componente genético que Costa Rica o que el mundo, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De Costa Rica Costa o del Rica, mundo? bueno, De algunos Costa Rica. datos generales sobre cáncer, sobre la situación mundial, pero fundamentalmente en Costa Rica y llegamos exactamente a lo que fue un proyecto que nosotros desarrollamos muy interesante, en la cual pudimos determinar cuáles eran las mutaciones más frecuentes de Ujú. las mujeres en Costa Rica relacionadas con cáncer de mama. Muchísimas gracias. Estamos acá, somos toda su audiencia y los que están en vivo, también en el directo, les estaremos pasando las preguntas al final de su presentación. Perfecto. Me informan Muchísimas gracias. cuando están viendo pantalla ustedes, por favor. Ajá, por el momento todavía no, ahorita ya se está viendo que aparece la presentación, ahora sí, y solo te faltaría ponerla como a compartir en grande, digamos. Estamos Excelente. bien, ¿verdad? Listo, muy bien. Estamos entonces aquí al lado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Entonces vamos a hablar de nuestras investigaciones. Incluyo a Laura García Jiménez, quien fue una colega que participó, al igual que yo, en estas experiencias investigativas sobre el cáncer de mama en Costa Rica. Dicho sea de paso, estudios que por primera vez estaban desarrollando en nuestro país. Entonces, si nosotros podemos hablar de qué es el cáncer, podemos decir que el cáncer se caracteriza por un crecimiento y multiplicación descontrolada de las células que mutaron, aquellas células que tienen algo diferente a nivel de lo que conocemos ADN, que es esa información molecular que tiene cada una de las células. Entonces, el problema es con estas células que pueden invadir y al mismo tiempo destruir tejidos que están sanos. Entonces, como vemos por acá, esta es la división celular normal. Una celulita se divide mediante todos los procesos de división celular en dos células hijas. Aquí se tuvo que haber dividido en dos células hijas, pero resulta que una de esas células resultó defectuosa. Eso ocurre con cierta frecuencia, ¿verdad? Eso no es motivo de mayor preocupación porque los organismos tienen mecanismos para esa célula muera. Entonces, si esa célula mutada, esa célula defectuosa, esa célula diferente muere, ¿cuál es el problema? Ahí se acabó el tema de la célula maligna, pongámoslo en esos términos. Pero ¿qué pasa en otros casos? La división celular es anormal, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una célula maligna que se divide en dos células malignas. Cada una de estas células malignas se va a dividir en células malignas y de repente nosotros tenemos lo que conocemos como un tumor. Entonces, ¿qué tenemos? Se caracteriza el cáncer, por tanto, por escapar al control reproductivo que requería su función original, como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Entonces,
ya estamos hablando de que hay un descontrol de reproducción celular. De tal forma que estas células que veíamos anteriormente pierden sus capacidades originales, ¿verdad? Y adquieren otras que no les corresponden. Y esto es importante porque prácticamente aquí es donde nace el problema. ¿Qué tenemos? Después de todo lo anterior, ¿qué tenemos? Bueno, que este conjunto de enfermedades pueden afectar todas las edades, incluso a fetos. En una oportunidad que di una charla similar, mencioné esto y la gente no se puede imaginar un feto con cáncer perfectamente. Y la experiencia de Laura será extraordinaria en este aporte, como obstetra, ¿verdad? Y en el campo de la pediatría, que hay muchísimos niños que nacen con cáncer. De tal forma que ese cáncer se desarrolló en algún momento mientras la criatura estaba en el vientre. El riesgo se incrementa con la edad, esto es fácil de entender realmente, ¿verdad? A mayor edad, mayor posibilidad que vayan ocurriendo mutaciones en los organismos. Y aquí les comparto una cifra del 2022 para que nos permita a nosotros cuantificar de qué estamos hablando. Solo en el 22 estamos hablando de 20 millones de casos nuevos. Esto es prevalencia, ¿verdad? Casos nuevos, 20 millones y cerca de 10 millones de muertes por cáncer en el mundo. Aquí estamos hablando de cáncer general, no estamos hablando de cáncer de mama, ¿verdad? Y todas estas muertes representan aproximadamente el 15% del total de muertes en el 2022. Vean ustedes que estamos hablando de un tema de muchísimo impacto a nivel mundial. Hablemos de causas del cáncer. Bueno, lamentablemente no hay una única causa, ¿verdad? Que sea específica, que nosotros podamos decir, esto generó el cáncer. Es más complejo que eso. Entonces hay muchísimos factores de riesgo que precipitan tanto la aparición o que predisponen a lo que es la enfermedad. Entonces decimos nosotros que es multifactorial, hay muchísimas cosas participando en el origen de esa enfermedad. Aquí comparto esto porque no existen estos datos para Costa Rica, lamentablemente. Aquí tenemos los factores que contribuyen al riesgo de cáncer en Estados Unidos, al cáncer en general en Estados Unidos. Vean ustedes la importancia de la dieta y la obesidad con un 35%, ¿verdad? El tabaco, esto no es ningún secreto, un 30%. Viene todo el tema de las infecciones, sean por virus, por bacterias, parásitos, 10%. Todo lo que es ocupacional y contaminación en términos generales, un 5%, y otros que representan un 20%, donde viene todo lo que es familiar, digamos, todo lo que es herencia, radiación solar, el alcohol y el consumo de drogas de forma prolongada. Sería muy importante que a muy corto plazo, aquí en Costa Rica, nosotros podamos tener una diapositiva con esta información específicamente para nuestro país. Entonces, en el origen del cáncer influyen varios factores. Además de ser multifactorial, como lo decíamos inicialmente, hay factores endógenos y exógenos. Vamos a comenzar con los exógenos, todo lo que son agentes químicos, todo lo que es radiación, algunos agentes físicos, virus, bacterias, parásitos. A todo eso nosotros le vamos a llamar agentes exógenos. Y los endógenos son aquellos que ocurren a nivel molecular, ¿verdad? A través de mutaciones, a través de translocaciones, que son pedacitos de cromosomas que se quiebran en un cromosoma y se insertan en otro cromosoma,
o de lesiones que serían pérdida de material hereditario, pérdida de material molecular, también a nivel de ADN o a nivel cromosómico, ¿verdad? Entonces, esta diferencia es importante. Recapitulemos lo que hemos dicho y le agregamos un poquito más de información. Entonces, tenemos células normales y tenemos células anormales que le vamos a llamar de aquí en adelante células cancerosas. Entonces, sigamos la ruta de las células normales. Son células que se reproducen bajo instrucciones adecuadas. Yo siempre digo que son células obedientes, ¿verdad? Que respetan todo lo que es la señalización celular, ¿verdad? ¿Qué cura lo anterior? Bueno, un tamaño y una arquitectura muy similar en todos los tejidos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, células normales, por acá tenemos nosotros células tumorales que tienen las siguientes características: proliferación anormal, es decir, células desobedientes que no respetan la señalización celular. Yo aquí siempre hago una comparación con un gran porcentaje, lamentablemente, de conductores y conductoras en Costa Rica, que pasan en rojo, que no respetan el alto, que no hacen seda, ¿verdad? Que no hay zonas peatonales. Entonces, ese comportamiento que vemos nosotros en algunas personas costarricenses es exactamente lo que ocurre con la biología, digamos, de las células anormales o células cancerosas. Por eso estamos diciendo que proliferan anormalmente, además se reproducen cuando quieran, ¿verdad? Tienen sus propias instrucciones de reproducción, son irrespetuosas de las originales, ¿verdad? De las que existían, y tienen estas tres capacidades. Migran, es decir, no se mantienen donde se originaron, sino que tienen la capacidad de migrar gracias a los vasos linfáticos o a los vasos sanguíneos, con el inconveniente que pueden invadir otros tumores y otros tejidos, perdón, y formar tumores. Entonces, dos formas en que pueden migrar estas células desobedientes: a través del vaso linfático o a través de los vasos sanguíneos. Pues hablamos un poquito de la relación entre genes y cáncer. ¿Qué entendemos por un tumor? Bueno, una célula ancestral, como lo estábamos viendo en la diapositiva anterior, que inició una reproducción incorrecta, una reproducción irrespetuosa de todo lo que es la señalización celular. A partir de ahí tenemos una transformación maligna, que es acumulación de un proceso que conlleva varias mutaciones en ciertos genes específicos, en los cuales esos genes cambian la cantidad y la actividad de las proteínas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Y por ende, entender estos genes es clave para comprender el tema del cáncer. Hay agentes ambientales que se relacionan con genes, y esto es sumamente importante para que entendamos que no todo es endógeno. Entonces tenemos los virus, tenemos las toxinas, tenemos la radiación. Aquí en virus tenemos también bacterias o podemos tener parásitos, ¿verdad? Radiación, que es físico, ¿verdad? Se relacionan con un gen, que en este caso es el P53, así se le conoce. Vean todos los posibles tipos de cáncer que se podrían desarrollar a partir de esa interacción de factores ambientales con un único gen. Y aquí podemos tener, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, muchos otros genes. Entonces, si en el centro tenemos nosotros cáncer genéticos, ¿verdad? Vean todos los que eventualmente, obviamente, que esto no es un análisis exhaustivo. Aquí tenemos nosotros cáncer de próstata, aquí tenemos cáncer de
de retinoblastoma, ojo, ¿verdad? Aquí tenemos de páncreas, aquí tenemos gástrico, aquí tenemos de pulmón, aquí tenemos un melanoma maligno, y aquí tenemos, bueno, aquí tenemos colorectal y tenemos ovario y cáncer de mama. En azul tenemos todos los genes, ven el P53, por ejemplo, que estábamos viendo en la diapositiva anterior, que se relaciona con este síndrome que conocemos como Li-Fraumeni. En azul, insisto, tenemos los diferentes genes que se han asociado de una u otra forma a diferentes tipos de cáncer. Muy importante señalar acá lo que yo voy a llamar BRCA1 y BRCA2, que tienen una estrecha relación particularmente con cáncer de mama, pero también de ovario y otros tipos de tejidos. Entonces, decíamos anteriormente que resulta de la acumulación de diferentes mutaciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos una primera mutación, aquí tenemos una segunda mutación, tercera mutación, en este caso cuarta mutación, para finalmente tener el crecimiento descontrolado, ¿verdad? El crecimiento irrespetuoso de toda la señalización celular, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que no ocurre la muerte, en lugar de haber ocurrido la muerte, digamos, de esta célula, no ocurrió, evadió el mecanismo de muerte celular, de tal forma que esta célula continuará indefinidamente con su reproducción. Y aquí recapitulamos lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? El ADN tiene su mensaje, pasa esta información al ARN y finalmente a las proteínas. Entonces, dijimos en una diapositiva anterior que tanto la cantidad, ¿verdad? Como la funcionalidad de esa proteína va a cambiar si hay una mutación a nivel del ADN. Esto es el ADN que pasa la información al ARN mensajero. No puede ir errores ahí, porque si va un error, evidentemente vamos a tener una proteína alterada. Entonces, ADN alterado, proteína alterada. Es una relación completamente directa, con evidentemente algunas excepciones que no viene al caso aquí señalar. Este es un concepto muy importante. ¿Qué entendemos nosotros por mutaciones hereditarias? Nosotros tenemos, aquí tenemos el espermatozoide, aquí tenemos el óvulo, eventualmente este espermatozoide va a fecundar a este óvulo. Alguna de las dos líneas germinales, alguna de las dos células germinales lleva la mutación de tal forma que la mutación va a estar presente en el huevo, va a estar presente en el cigoto. A partir de ahí, diferentes tejidos van a llevar la mutación. Entonces aquí claramente vemos nosotros que la mutación se hereda, ¿verdad? De generación en generación celular, ¿verdad? Mientras que las mutaciones adquiridas ocurren en una línea específica, ¿verdad? En este caso ocurrió en una línea ósea, ¿verdad? La mutación ocurrió acá, de tal forma que estas células óseas van a tener la mutación, pero como aquí no ocurrió mutación, estas otras células óseas, ¿verdad? No tienen la mutación. Y así lo podemos dimensionar, ¿verdad? O visualizar en los diferentes tejidos. Entonces, ya vamos entrando a la parte genética. ¿Qué nos interesa a nosotros como genetistas? Bueno, buscar familias que tengan enfermedades hereditarias, enfermedades genéticas, que se vayan transfiriendo, digamos, de una generación a otra, transmitiendo de una generación a otra. En este diagrama, por ejemplo, este color refleja que la enfermedad está presente. Entonces, todas las personas que tienen este color significa que ya se hicieron los estudios moleculares para confirmar que sí está presente, y este otro color que podríamos decir amarillo, ausente.
Entonces, en este caso, el señor tiene la enfermedad, la señora no tiene la enfermedad, tienen 2, 4, 6 hijos, de los cuales 3 tienen la enfermedad, 3 no tienen la enfermedad, etcétera, ¿verdad? Lo importante de notar es que hay desarrollo de la enfermedad en las siguientes generaciones, siempre a partir de una persona que tenga la enfermedad. Entonces existen las pruebas moleculares, ¿verdad? Que ahora, afortunadamente, esto es un paso gigantesco que dio la tecnología en los últimos años. Afortunadamente, con una raspadita del cachete, como decimos popularmente, o una muestrita de saliva, podemos hacer todos estos análisis, ¿verdad? Entonces, esto consiste en un estudio de marcadores que no se expresan habitualmente en una célula normal, por eso no tenemos mayor información, ¿verdad? Y también podemos hablar de marcadores genómicos, cromosómicos, anomalías genéticas que están presentes en algunos oncogenes o genes supresores de tumores, que son aquellos genes que principalmente se relacionan con el cáncer. Quiero destacar casualmente esto de la muestra de saliva, porque en la saliva hay células bucales que tienen núcleo, que tienen material molecular, que uno puede perfectamente extraer el ADN para hacer todas estas pruebas moleculares. Contrario al inicio de toda esta metodología que se requería de muestras de sangre o biopsias de diferentes tejidos. Ya para los 80s, por ahí, los genes comienzan a hacer noticia, ¿verdad? Y como dice aquí esta caricatura, los científicos anuncian que las pruebas genéticas para el cáncer ya están disponibles. Y no solo para el cáncer, sino para también muchísimas otras, diría yo, patologías. En los 80 comienza el gran desarrollo, digamos, de toda esa tecnología para que nosotros diéramos alcance al gen, ¿verdad? A un segmento específico del gen, ¿verdad? A nivel del ADN y nos permitiera estudiar con detalle qué es lo que tenemos nosotros en esa lo que llamamos nosotros esa secuencia nucleotídica, esa secuencia del ADN, que al compararla con una secuencia normal, nos iba a decir, mire, aquí tenemos una mutación, o aquí tenemos un cambio, aquí tenemos algo que ponerle atención. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿quién tiene esa mutación? ¿Verdad? De todo lo que hemos hablado. ¿Cómo hacemos nosotros para detectar la mutación? Bueno, lo veíamos en la parte anterior. Molecularmente, nosotros podemos tener acceso a esa información, pero de toda una familia, de toda una comunidad, de todo un barrio, ¿quién tiene esa mutación? Bueno, hay muchos factores en juego. Depende de la aparición, depende del grupo étnico, depende de la propia historia familiar, ¿verdad? Depende de la patología que nosotros estemos hablando. Entonces, dependiendo de todo lo anterior, así va a ser el abordaje que nosotros vamos a hacer a esa comunidad, a esa familia, ¿verdad? A ese determinado grupo de poblaciones para poder determinar quiénes tienen un factor heredado conocido y quiénes no lo tienen. Y aquí hay algo muy importante. En la gran mayoría de los cánceres, ¿verdad? No tenemos nosotros un factor heredado. En la gran mayoría de los tipos de cáncer no hay factores heredados. Y esto es muy importante que lo tengan presente. Entonces, por ejemplo, de estas 10 personas que nosotros tenemos en esta diapositiva, nos está indicando que solo esta señora, ¿verdad? Tiene un factor heredado conocido. Probablemente las otras personas tengan algo más, pero no se conoce en el momento del estudio. Aquí tenemos nosotros un
árbol genealógico, así le llamamos nosotros, árbol genealógico, de un caso de cáncer de mama masculino, y lo puse intencionalmente para insistir que hay cáncer de mama masculino. O sea, los hombres podemos desarrollar cáncer de mama, claramente. Claro, en una menor proporción. Entonces aquí estamos hablando de un estudio nuestro, ¿verdad? El estudio que más adelante le voy a comentar, en este caso es el BRCA2, y aquí lo que tenemos es lo siguiente, aquí tenemos el rectangulito este es un hombre, y el círculo es una mujer, ¿verdad? Aquí tenemos esta pareja que tuvo un hijo que falleció de próstata a los 93 años, ¿verdad? Aquí tenemos igual una pareja que tuvo a esta mujer, ¿verdad? Que ya había fallecido y no tuvo, durante su longevidad, no tuvo una enfermedad particular que llamara la atención con respecto al cáncer. Vean ustedes qué interesante acá. Los descendientes de este señor, ¿verdad? Altamente probable son estos, ¿verdad? Que tenemos aquí afectados. Entonces, tenemos una señora de 52 años que había fallecido. Tenemos otra señora de 52 años también que había fallecido. Tenemos este varón que no, aparentemente no tiene ninguna enfermedad. Tenemos esta otra mujer que no tiene enfermedad. Y tenemos este otro señor que no, bueno, no ha fallecido, en este momento no ha fallecido, en el momento del estudio no había fallecido, con 50 años de edad, con cáncer de mama, ¿verdad? Seguimos analizando el árbol genealógico, que es muy interesante toda la información que nosotros podemos obtener de acá. Su hermano no ha desarrollado cáncer de mama por factores que nosotros más adelante vamos a analizar. Se casa con esta mujer y resulta que su hija fallece a los 45 años de edad. Y otro hermano que tampoco ha desarrollado cáncer de mama, ¿verdad? Recuerden que su hermano este que está acá sí desarrolló cáncer de mama, ellos no, ninguno de los dos, tiene hijos con una mujer totalmente diferente a esta y desarrolló a una hija o tuvo a una hija que falleció de 40 años. Entonces vean que tanto el hombre puede desarrollar cáncer de mama como transmitirlo sin haber desarrollado la enfermedad, ¿verdad? Esto es, intencionalmente yo puse esta figura para sorprender a muchas personas que dirían que el cáncer de mama es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Entonces, retomemos el tema de las pruebas moleculares que mencionamos anteriormente. Le podemos llamar en términos generales las pruebas genéticas. ¿Qué beneficio recibimos nosotros de estas pruebas? ¿Verdad? Bueno, un alivio. Saber si o no, de una u otra forma, representa un alivio para esa persona, ¿verdad? Menos exámenes de detección, hay menos invasión por parte de una serie de exámenes y ya está confirmado que hay presencia o no de una enfermedad, entonces, ¿para qué hacer más exámenes? No son necesarios, ¿verdad? Nos permite tomar decisiones totalmente informadas, basadas en evidencia científica que nos está diciendo, mire, esto es lo que encontramos y a partir de eso hacer todas las interpretaciones del caso. Ahora, más adelante lo vamos a analizar, ¿verdad? Y eventualmente una mejor intervención si se trata de un tratamiento o algo un poquito más invasivo. ¿Hay limitaciones con respecto a las pruebas genéticas? Claro que sí. Tenemos que admitirlas como tal. Entonces, nosotros podemos tener la situación en que la mutación está presente, pero es condiciones diferentes. Pudo haber sido adquirida, recuerden ustedes cuando hablamos de adquirida y heredada. Pudo haber sido adquirida y no necesariamente heredada de sus antecesores, ¿verdad?
pudo haber sido que nunca conduzca a la enfermedad, puede ser que nunca conduzca a la enfermedad, es decir, la mutación está presente, pero no conduce a la enfermedad. Si ustedes me permiten devolverme aquí, yo les aseguro que la mutación está presente en este varón y en este, pero por diversas razones no desarrolló la enfermedad, o también se puede dar el caso de que no es detectable. La mutación que estábamos buscando no la encontramos, ¿verdad? Pero probablemente esté en otro gen. Entonces, algo muy importante es que las pruebas genéticas encuentran mutaciones y no la enfermedad. Y eso tiene que quedar muy claro. Aquí tenemos la probabilidad de desarrollar cáncer de mama a los 70 años. Entonces, tomamos un grupo de personas de la población donde vivimos, de 70 años, y cuál es la probabilidad de desarrollar cáncer de mama. ¿Depende de qué? Depende de cuál gen esté mutado. Si es BRCA1, si es BRCA2, y si el gen está normal. No encontramos ninguna mutación ni en BRCA1 ni en BRCA2. Vean ustedes que si la mutación la encontramos en BRCA1, el riesgo es 6 de 10, ¿verdad? De desarrollar la probabilidad, aquí es desarrollo de la enfermedad, ¿verdad? Es la probabilidad de desarrollar la enfermedad y es probabilidad. No significa que por tener la mutación vaya a desarrollar la mutación, perdón, la enfermedad, tal y como lo vimos en el caso anterior. Si fuera en el gen mutado, BRCA2 es 4 de 10, es menor que en el BRCA1. ¿Cuál es la probabilidad que vaya a desarrollarse un cáncer de mama en un gen BRCA1 normal? Bueno, 1 de 10. Entonces, vea que aquí es 6, aquí es 4 y aquí es 1. Definitivamente la presencia de esas mutaciones aumenta el riesgo. Entonces, siguiendo en esta discusión que las pruebas genéticas encuentran mutaciones y no la enfermedad, aquí tenemos nosotros la probabilidad nuevamente de desarrollar cáncer de mama, pero a la edad de 65 años. Nosotros encontramos un BRCA1 alterado, cualquier mutación en este gen, ¿verdad? De las que ya se han publicado, resulta que el riesgo aumentado de desarrollar cáncer de mama es casi un 80%. En realidad es casi un 84%. Mientras que esa misma, haciendo esa comparación, donde no hay mutaciones en el gen BRCA1, es de un 4%. Entonces, esto es incremento, ¿verdad? Con respecto a esto. Es decir, 84 versus 4%. Yo creo que no tengo que convencerles a ustedes que el riesgo es muchísimo más grande, ¿verdad? Si tenemos una mutación en ese gen. Y esto es lo que se conoce como el efecto Angelina Jolie, ¿verdad? En el auge de las pruebas genéticas para prevenir el cáncer. ¿Cuál es la historia aquí rápidamente para no desviar la atención? Bueno, resulta que la madre de Angelina Jolie había fallecido de cáncer de mama. Se le habían hecho las pruebas moleculares y se encontró una mutación en estos genes. La consejería genética que recibe Angelina Jolie es, miren, le recomendamos que usted se haga la prueba genética, que se haga la prueba molecular, para ver si usted tiene la misma mutación de su mamá. Ok, esto es una publicación del 2015, ¿verdad? Hace 11 años. Angelina se hizo las pruebas moleculares y resultó ser positiva para las mutaciones, para la mutación que tenía la mamá. ¿Qué significa eso? Bueno, significa nuevamente ese riesgo aumentado, ya ella cae en esa categoría, ¿verdad? Entonces tiene un 80% de riesgo aumentado de desarrollar la enfermedad. Entonces ahí hay varias opciones, una por la cual optó
Angelina Jolie fue la mastectomía bilateral, y de esa forma se reduce en forma importante la probabilidad de desarrollar la enfermedad. Entonces, aquí tenemos nosotros la prevención del cáncer de mama en portadoras de cáncer de mama, Don Gustavo, ¿verdad? Aquí perdón, tenemos. te interrumpo solo porque hay una pregunta en el en vivo y entonces Adelante. para que tal vez lo puedas trabajar, dice, bueno, que le encanta el programa, que muchísimas gracias y que le encantaría saber si han investigado sobre este mismo tema, pero con patologías como el Cushing o la patología de Crohn, la enfermedad esa de la parte más digestiva o del colon, porque dice que conoce ya 3 generaciones que han presentado la patología. Bueno, Sí, ahí claro, sigo claro. pensando en lo que has hablado de los estudios. Claro que sí. Toda esa información evidentemente existe. Hay grupos, el grupo nuestro nos dedicamos exclusivamente para BRCA1 y BRCA2, pero yo también conozco, incluso en familia muy cercana, cáncer hereditario de colon, ¿verdad? Y no solo eso, Jenny, o la persona que nos hace la pregunta. En muchas otras enfermedades nosotros vemos comportamientos muy similares a lo que estamos describiendo acá, de tal forma que esto podría ser una generalidad, ¿verdad? Digamos, todo lo que mencionamos anteriormente podría ser perfectamente una generalidad para diferentes tipos de cáncer. Lo que viene aquí en adelante, evidentemente, es específico para el cáncer de mama. Entonces, si nosotros hablamos de prevención del cáncer de mama en portadoras, ¿qué significa portadoras? Es decir, que ya se hicieron los estudios moleculares y confirmamos que hay una mutación, que hay un cambio en la estructura de ese gen. Entonces, ¿qué factores preventivos podríamos nosotros mencionar? Bueno, todos los que son aquellos factores reproductivos, perdón. La A, la menarca. La menarca es cuando vino la primera menstruación. Dar de mamar, por ejemplo, es muy positivo. Es de cierta forma preventivo. Evidentemente que la cirugía profiláctica, la mastectomía, reducen el riesgo en un 90%. Vean ustedes que fue la decisión que tomó Angelina Jolie. Yo no he oído recientemente, por ejemplo, noticias de ella, ni le he dado seguimiento, debo de ser muy sincero, pero bueno, si no hay noticias, dice, son buenas noticias, ¿verdad? No hemos oído de que Angelina Jolie tenga cáncer de mama. Es decir, se reduce sustancialmente la probabilidad del desarrollo. Si hay remoción, digamos, de una oforectomía, hay un 50% de reducción. Es muy importante para todas las personas que nos están oyendo que cambiemos los estilos de vida, el peso, la dieta, ejercicio físico, todo eso es vital, no solo para cáncer de mama, sino para muchísimas otras enfermedades. Todo este tipo de antiestrógenos como tamoxifeno trabajan en esa línea de la prevención. Eh, ¿Qué pasa con las pruebas genéticas además? Es una decisión muy personal. Nadie puede ser presionado para que se realice una prueba genética, ni siquiera para paternidad ni maternidad, jamás. ¿Verdad? Hay inquietudes sobre el tema de la confidencialidad, que es sumamente importante. ¿Quién es el dueño de la información? Si es el genetista, si es el médico tratante, si es la persona. Todo ese tipo de cosas están siempre en discusión. Si tiene consecuencias psicológicas, por supuesto que las tiene, ¿verdad? Nosotros cuando damos los resultados nos acompañamos de una psicóloga para que nos ayudara con el tema de cómo asimilaba esa persona la noticia, sobre todo al decirle que tenía una mutación positiva. El otro tema es, bueno, quiénes son las personas candidatas para realizarle las pruebas y demás. Bueno, en los últimos 15 minutos que me quedan, voy a hablarles de este estudio que nosotros le llamamos Sobrevivientes 2008.
¿Por qué 2008? Bueno, porque nosotros queríamos estudiar una buena proporción de las personas que desarrollaron cáncer de mama en este año, en el 2008, y queríamos darle seguimiento durante aproximadamente 5, 6 años. Entonces, el estudio le llamamos el caso control de cáncer de mama en Costa Rica, en la cual, además de la Universidad de Costa Rica, participaba el Instituto de Investigación de la Mujer de la Universidad de Toronto. En Canadá participaba esta institución centroamericana de salud internacional, y por supuesto que también la CAA. Entonces, hablar de cáncer de mama, ya estamos hablando de una enfermedad heterogénea en la cual ya revisamos algo de la genética. Vamos a omitir toda la parte clínica de histología porque está muy bien desarrollada en nuestro país. Nosotros tenemos en Costa Rica personas expertas desde el punto de vista clínico en esta materia. Asociado con la etapa postmenopáusica, pero sin embargo hay incidencia en mujeres menores de 40 años. Es muy raro, sí, pero ocurre, y sobre todo cuando hay componentes hereditarios. Entonces, vean ustedes qué interesante aquí la parte de los números. En el 2008 en Costa Rica se diagnosticaron 945 casos nuevos. 10 años después, por eso le puse esta referencia, se diagnosticaron 1.500. Imagínense ustedes, o sea, más de 500 casos nuevos en tan solo 10 años. Costa Rica, esto es Costa Rica, ¿verdad? No se vayan a confundir. Entonces, lo que nosotros queríamos era estudiar el mayor número de estas personas en nuestro estudio. Aquí voy a adelantar acá, vean ustedes qué interesante. En cáncer de mama, como lo hemos visto, genes que predisponen, hay factores ambientales que en conjunto, la combinación de todos estos un 80%, pero solo un 20% está asociado, digamos, a cáncer de mama hereditario, ¿verdad? De lo cual, dentro de todo eso, únicamente una porción del país es cáncer asociado a BRCA1 y BRCA2. Bueno, aquí muy rápidamente los cromosomas donde encontramos nosotros el BRCA1 en el 13, el BRCA2 en el 13, BRCA1 en el 17, y otros genes que están en otros cromosomas. Esto ya más o menos lo cubrimos. Bueno, aquí vienen algunas de las publicaciones que nosotros hemos hecho con respecto a esto. Una primera tesis de maestría por parte de Adriana Ramírez, en la cual contribuyó una persona muy conocida en este ámbito, el doctor Kenneth Loaizica, del Hospital San Juan de Dios. Aquí tenemos otro estudio sobre toda la parte descriptiva y la genética molecular del cáncer de mama hereditario, que fue la tesis de licenciatura de Laura García Jiménez, mi colega, que presenté en el inicio. Pero la publicación más importante es esta, que corresponde a la publicación del estudio sobre sobrevivientes 2008, en la cual nosotros determinamos cuáles eran las mutaciones en 1 y en 2 en cáncer de mama familiar en Costa Rica. Y esto fue como parte de un estudio grande de la Universidad de Toronto, donde andaban haciendo estudios en diferentes países de Latinoamérica para encontrar la presencia de mutaciones fundadoras. Esto lo logramos publicar en el 2011. Increíble, hace 15 años que se publicó esto, ¿verdad? Ahí se trabajó prácticamente todo con muestra de sangre, todavía no existían los kits de saliva, y se procedió a hacer los análisis, ¿verdad? 111 personas que fueron diagnosticadas molecularmente de alto riesgo, y vea lo que encontramos, ¿verdad? Recuerden que hace poquito, hace 2 diapositivas, 3 diapositivas, mencioné que podían haber personas menores de 40 años, ¿verdad? Entonces aquí encontramos, esta es la única mutación en uno que encontramos nosotros en una persona de 49 años, ¿verdad? Pero encontramos 4 mutaciones más, ¿verdad? Que son estas, solo esta se repite, ¿verdad? Esta es la única que se repite en personas de 51, de 40, de 30 y 33 años. Recuerden que dijimos que cuando hay factores hereditarios, la edad de aparición
o desarrollo del cáncer de mama baja en forma importante. Esto es un estudio que se hizo para un estudio epidemiológico que se realizó del 2007 al 2009, considerando todos los factores de riesgo del cáncer de seno en Costa Rica, que nosotros, después de la encuesta que realizamos a cada una de las participantes, logramos determinar. Entonces voy a leer aquí algunos. Detección, edad de detección, por ejemplo, la mutación, si teníamos esa información o no había mutación, por eso hay muy pocas rayitas acá, ¿verdad? Con mutación. Hay antecedentes familiares, 4, 3, 2, 1 o ninguno. Secuelas cancerígenas, mama, algún otro órgano o no hubo secuelas. Edad de la menarca, aparición de la primera menstruación. Edad de la menopausia, cuando se fue la menstruación. Edad del primer embarazo, el número de hijos, el ejercicio semanal que se realizaba de 0 a 180 minutos, índice de masa corporal, ingesta de alcohol, ¿verdad? Bueno, y muchos otros factores. Vean ustedes que con toda mi clara intención, porque yo soy enemigo del tabaco, y yo hubiera estado muy contento que el tabaco apareciera aquí como un factor de riesgo del cáncer de seno. No apareció nada con el tabaco, esta es la columna del tabaco, pero sí aparece muy relacionado con estilo de vida. Particularmente, aquí está un primer mensaje que nos tenemos que llevar a la casa, ¿verdad? Estilo de vida sedentario, ¿verdad? Donde no se realiza ejercicio semanal del todo y, evidentemente, ¿verdad? Que lo podemos ver como una consecuencia, el sobrepeso de esas personas participantes. Entonces, estas fueron las únicas características, digamos, o factores de riesgo que aparecieron de una u otra forma ligadas al cáncer de seno en Costa Rica. Aquí lo que hemos intentado correlacionar son, por un lado, los factores hereditarios, ¿verdad? Que nos llevan a examinar mutaciones en uno, en dos o en algunos otros genes, y todos los factores ambientales que se conocen, que aquí no puse todos, puse 4 nada más, lo que es el tabaco, el uso de anticonceptivos, el ejercicio físico y la alimentación, y la cantidad de hijos. Pero recuerden de la figura anterior que hay muchos otros más. Entonces, todo esto requiere un procedimiento que tiene que estar debidamente aprobado por comités de ética científico de las instituciones, ¿verdad? Un consentimiento informado que va a ser previamente revisado por este comité, ¿verdad? Aquí tenemos a Laura, que está realizando la encuesta a esta participante de allá en la zona norte. Llena un cuestionario. En ese cuestionario nosotros pedimos muchísima información que nos permiten hacer todos los estudios epidemiológicos que pedíamos anteriormente. Aquí está Laura en el proceso de toma de muestra para esta señora. Este es el kit que se utiliza, se tapa y está listo para enviarse a temperatura ambiente a cualquier parte del planeta. Entonces, al final, nosotros tuvimos participantes, 201 participantes, tuvimos 99 controles, ¿verdad? Esta es la casa casualmente que le estaba mostrando, donde estábamos nosotros muy cerca de la frontera con Nicaragua. Bueno, aquí esto muestra, digamos, que tuvimos personas que participaron de todas las provincias, aunque por razones totalmente lógicas es más fácil tener participantes de San José. Aquí tenemos el índice de masa corporal de los casos, de los controles, ¿verdad? Los casos más obesos, ¿verdad? De tal forma que representaban sobrepeso de una u otra forma. Y el estudio del segundo estudio que nosotros realizamos, aquí están todas las mutaciones que se encontraron, que curiosamente todos están en el BRCA2, y vean la
la edad de diagnóstico. En este caso 57, 32, esta es una persona muy joven. Luego 55, 50, 49, 45, 38, una persona relativamente joven, ¿verdad? Y por aquí tenemos otra de 42. Para que ustedes vean, digamos, la importancia de tener mutaciones detectadas en las mujeres de Costa Rica. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, que el día de mañana, idealmente, podamos nosotros desarrollar estas pruebitas rápidas en la caja, en algún hospital o en todos los hospitales, ojalá, ¿verdad? Para en lugar de hacer estudios muy generales, uno estudiar precisamente estas mutaciones y determinar si son portadoras o no son portadoras. Bueno, aquí podemos decir que los participantes podrán saber si tienen o no la alteración genética en las células en forma inequívoca. Aquí no hay posibilidad de error, ¿verdad? Y conocer cuál es el riesgo de haber heredado una alteración asociada al cáncer de mama o heredar yo, ¿verdad? Una mutación. ¿La heredé o la puedo heredar? ¿Verdad? En ese contexto. La importancia tanto de los factores hereditarios como de los ambientales, yo creo que ha quedado suficientemente claro, y su correlación con el aumento de la incidencia. Y también todo esto nos permite desarrollar, y no solo desarrollar, sino optimizar programas de prevención y de tratamiento. Todos tenemos que coincidir que debemos de apostar a la prevención, a que no haya desarrollo de la enfermedad, porque el costo de la enfermedad, evidentemente, no solo por el tratamiento, sino por muchísimas otras razones, el cual les voy a mencionar uno, lo que es el tema social, es muchísimo más alto. Entonces, yo terminaría por acá, Jenny, y tengo un poquito de tiempo, casualmente unos 10 minutos, digamos, como para Claro. poder atender algunos comentarios, ya sea de Laura o del público o la audiencia que nos ha escuchado. Así Muchísimas, que muchísimas gracias. muchísimas gracias. Creo que hay que volver con más lentitud cada diapositiva, pero bueno, tenemos tiempo, esa es la fe. Pregunta, célula ancestral versus acumulación de mutaciones. Entonces preguntan si ya hay demasiado de eso en Costa Rica y de dónde salió. O sea, no sé si se puede, si se rastrea de que eso vino con quién, con los españoles o ya estaba aquí, digamos. Es un poco como esa la idea de la persona que me escribe. Bueno, Y la obviamente otra que es, ¿no? y la otra pregunta, que en este caso serían esas dos, el CICICA, que es el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer, está haciendo un tamizaje de 9 Sí, diferentes tipos de cáncer. Quieren que le hables de eso. Pero bueno, sí, la sí, pregunta sí, uno es muy, lo de la muy, acumulación. muy importante. Bueno, por una célula ancestral, cuando yo hablo de célula ancestral, estoy hablando de una primera célula. ¿Verdad? Que a partir de esa primera célula se derivan todas las otras células normales, pero también que se pueden, en alguna línea celular, se pueden derivar algunas que llevan las mutaciones. A eso me referí. Cuando yo utilicé la palabra ancestral, no me refería, ¿verdad?, de nuestros antepasados hace 10.000 años, ¿verdad? Ok, ok. No Que es no que se se podía vaya. rastrear de dónde salió ese. Ok, ok. Perfectamente, ahora hay estudios que Simplemente. permiten, digamos, y le dicen a uno cuánto de caucásico, cuánto Ajá. de indígena, cuánto de negroide, en fin, ¿verdad? Ya todo eso está bien estructurado. Pero cuando yo utilicé la palabra ancestral, se refiere a esa primera celulita, ¿verdad? O sea, la utilicé en ese contexto. Ahora, el CICICA efectivamente está desarrollando las pruebas que llaman OncoSeq, ¿verdad? Buscando genes relacionados con cáncer, es lo que significa, para 9 tipos de cáncer. Dicho sea de paso, yo mantengo
relación con el grupo de investigadores de acá y cuando se dio la noticia, ellos no habían calculado la dimensión del interés que iban a tener con estas pruebas OncoSeq. La Entonces, alta demanda, no se ellos esperaron. una altísima demanda, Sí. tanto fue así que me lo dijo Ricardo Chinchilla, uno de los investigadores de este programa, que hasta los call centers colapsaron. Fue algo realmente extraordinario y han tenido que reprogramar, digamos, o Sí, programar más bien programar cita. citas para largo plazo. Y ahí están Pero desarrollando semanalmente. identifican lo que vos estabas mencionando en los cuadros, los genes o las células ya No, en siguientes los genes, es identificadas. molecular, El es gen, molecular, son el pruebas gen. moleculares. Es Ok. exactamente lo que yo expuse acá, que yo los puse específicamente para cáncer de mama, Ujú. ellos lo están haciendo para 8 tipos de cáncer adicionales. Bien, excelente. Exactamente lo mismo. Es una muy buena alternativa. Ok, Es una muy buena alternativa, definitivamente. claro, excelente. Pero sobre todo cuando hay antecedentes, hacérsela por Claro, hacérsela no tiene sentido. ¿Verdad? claro. Si hay antecedentes familiares de alguno de esos tipos de cáncer, entonces ahí, ¿verdad? Se recomendaría o tendría más relevancia realizarse estos análisis. Perfecto. Laura, ¿tienes alguna pregunta, comentario de lo que escuchaste de Gustavo? Es No me súper. digas que no entendió nada, Laura. No, no, no. Dios libre. No, 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 no. Sí, claro que sí. Es súper interesante porque cuando a mí se me diagnostica, yo soy la antítesis a esa lista de factores de riesgo. Es decir, más bien estaba tranquila porque tenía factores protectores enumerados. No tenía mamá ni abuela con cáncer de mama. 2, había dado de mamar casi 3 años. 3, había consumido pastillas anticonceptivas no más de 3 años en mi vida. 4, menarca a los 12 años, no temprana. Y estilo de vida relativamente saludable. Un poquito pasada de peso, pero no era obesa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llega este diagnóstico a mi vida, no calza. Es desde el punto de vista científico y de la teoría que yo había estudiado, me costó entender por qué ahí. En otra parte del cuerpo, como que era aceptable, pero en la mama era impactante. Ese sería Interesante. mi Ahora, comentario de relación a lo que viví con respecto a lo que vos decís. Y ahorita que ya sigamos conversando, les cuento cómo salieron todos mis exámenes genéticos, porque es súper interesante. sí, lo que acaba de comentar Laura, Yanni, si me permite, sí, me trajo a colación una situación que nosotros encontramos que siempre la trato de compartir, porque ya lo mencioné en alguna forma con cáncer masculino, ¿se acuerdan aquellos casos masculinos que no desarrollaron la enfermedad, pero heredaron la enfermedad? Esto se trata de lo siguiente, vamos a ver si me puedo explicar bien. Tenemos la abuelita, tenemos la hija y tenemos la nieta. Nosotros estudiamos producto de que la abuelita dio positivo para una mutación, estudiamos a la hija y también estudiamos a la nieta. Las 3 personas se confirmó que tenían la mutación. Me van siguiendo, ¿verdad? Yo creo que voy bien. Muy bien. Las tres Perfecto, personas, perfecto. Ujú, las 3 personas, la misma mutación. ujú. La abuelita ya había desarrollado cáncer de mama, de hecho ya estaba operada. Ok, La hija no había desarrollado cáncer de mama ok. y Ujú. la nieta ya había desarrollado cáncer de mama, incluso tenía mastectomía. Y si la memoria no me falla, que sí me falla, lamentablemente, estaba entre los 24 y los 26 años. Wow, sí. Entonces, repito, la abuelita, cáncer de mama, la Ujú, hija sin cáncer de mama, la nieta, cáncer de mama. ujú. Entonces, ustedes me hacen la pregunta, ¿qué pasó ahí con la hija? Bueno, lo que dijo Laura, exactamente. Lo que dijo Laura, pero al revés.
Ya claro, no tenía o disminuyó, digamos, todos los factores de riesgo que mencionamos en forma sustancial. Ella era atleta, ella era una persona sumamente activa en obras de caridad, lo voy a poner de esa forma, ¿verdad? Era una persona que no fumaba, era una persona cero drogas, alcohol normal, un vinito por ahí perdido, que otro, pero sobre todo una persona positiva, optimista, poco estresada, que sabía vivir. Y aquí estoy mandando yo un filazo, como decimos nosotros, ¿verdad? Para que cambiemos nuestros estilos de vida. Bueno, cuando nosotros comparamos todas esas características de vida, todo ese estilo de vida de la hija, perdón, sí, de la hija con respecto a la nieta, bueno, todo lo contrario. La nieta se había apuntado a todos los números de la rifa, no estudiaba, no trabajaba, en unas condiciones de depresión que llamaban muchísimo la atención, tirada de una cama, etcétera. Entonces, vean lo que puede eventualmente generar, digamos, un buen estilo de vida, y no solo para cáncer de mama. Laura y, bueno, usted, Jenny, como enfermeras ustedes, lo saben más que yo, ¿verdad? O sea, todos estos factores positivos en el estilo de vida de cada una de las personas nos llevan a que aunque exista potencialmente la información molecular para desarrollar la enfermedad, no se desarrolla. excelente. Entonces tenemos acá en los comentarios estaban Maylin Benavides, fue la que mencionó sobre en los estudios sobre el tema de Cushing. Entonces, para que sepan que era doña Maylin Benavides. Después está Santiago Coto, menciona muy interesante, importante y de mucho mérito y reconocimiento el trabajo que se hace. Y Hazel Guerrero Valverde pregunta, ¿dónde se hacen esas pruebas? ¿En dónde se realizan esos estudios? Es una excelente pregunta, Hazel. Todo eso nosotros lo hacíamos gratis en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Nosotros comenzamos a hacer esos estudios en el 2004 y los terminamos por ahí del 2018, 2019, porque por varias razones, yo voy a ser aquí muy transparente. Yo fui en ese momento, ya yo era candidato a la rectoría de la Universidad de Costa Rica y estaba casi que a tiempo completo atendiendo los cursos, atendiendo todo lo que yo desarrollaba por aparte. Entonces ya era como el momento de ir cerrando la investigación en cáncer de mama. Se agotó el presupuesto, fue otra de la razón, y ya prácticamente habíamos terminado nosotros con los objetivos que nos habíamos propuesto en el segundo estudio. Entonces, todo eso se realizó en la Universidad de Costa Rica de forma completamente gratuita, con financiamiento, algunas cosas de la Universidad de Costa Rica, de la misma caja, o de este Instituto de Investigaciones de la Mujer en la Universidad de Toronto. ¿Dónde se realizan en Costa Rica? En este momento, yo recuerdo y conocí porque una estudiante mía de maestría estaba en ese laboratorio, que había un laboratorio molecular en el Hospital Calderón Guardia. Laura nos dirá que ella trabaja ahí, si está activo. Yo de verdad que tengo ya 5 años de no tener contacto con estas personas. A nivel privado se realizan en algunos laboratorios San José, laboratorios Chandy, Lavín. Me imagino que todos estos están realizando estas pruebas, y nuevamente el CICICA de la Universidad de Costa Rica, Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer, realiza las pruebas OncoSIC en este momento, y yo no descarto, perdón, que más adelante vaya a desarrollar otras pruebas para otros tipos de Claro. cáncer. Todas esas investigaciones dieron como esta base importante para tomar decisiones con respecto a qué tipos de cánceres, digamos, en este caso el de Zika,
el kit se escoge por eso, posiblemente, o ese paquete que se está haciendo debe ser Y, por y también basado en números impacto. planetarios, como digo yo, Ah, ¿verdad? exacto. Las incidencias de Ujú, los cánceres más importantes ujú, a nivel mundial, que uno no esperaría que Costa Rica sea la excepción, ujú. ¿verdad? En fin, ese tipo de información. Pero ¿por qué 9? Bueno, porque esos son los que tienen los que esperaríamos nosotros que tengan la incidencia más alta en Costa Rica, digamos, Excelente. responde a eso. No, excelente porque dio entonces esta base tan importante de toma de decisiones, ¿verdad? Exactamente, Muchísimas gracias exactamente. por todo. Laura, te quiero preguntar, ¿vos sabes algo del laboratorio molecular del Calderón? Cuando a mí se me da el diagnóstico, me someten al BRCA de manera, digámoslo así, pública, en el sentido que me lo mandó la caja, negativo. Y eso es una gran, lo que usted dijo, don Gustavo, uno sí hace la prueba, pero hay personas atrás. Yo ya sé que tengo el cáncer, el tumor, pero tengo una hija, mujer, tengo dos hermanas y tengo una mamá viva. Entonces, la noticia es súper impactante porque no solamente me afecta a mí, es, le voy a llevar una mala noticia a mi hermana, que de por sí ya tuvo un linfoma. Le voy a dar la noticia a mi mamá, que es una señora de 72 años, súper saludable. Entonces, saber o no saber es duro. Ujú, Cuando uno está en salud y es profesional de la salud, todo lo quiere saber. Por lo menos yo, todo lo quiero saber, todo lo quiero estudiar. Pero era yo la paciente, ya no era yo la enfermera, era yo la paciente. Entonces, hacerse las pruebas genéticas tiene un componente emocional increíble. Uno abre ese sobre y todo tiembla. claro. Gracias a Dios, BRCA negativo para mí, que favorece mi pronóstico saludable o un mejor pronóstico de diagnóstico de mi enfermedad, pero yo no celebraba tanto por mí, era por mi hija. Es decir, no le estaba regalando un BRCA positivo, ¿verdad? Y a mi hermana y a mi mamá, por supuesto, las llamé y les dije, ok, esto no es con ustedes, esto viene por otra parte. Ajá. Entonces, estoy feliz de eso y no solamente contento con el BRCA, don Gustavo, Jenny y personas que están escuchando, la Caja Costarricense de Seguro Social, tengo que decirlo, no porque trabaje ahí, se portó increíble, me mandó un examen genético que me explicó el genetista, me parece que se llama doctor Jiménez, y me dijo, más de 50 genes te vamos a investigar. Y duró meses, casi un año en llegar al resultado, todos salieron negativos. Más celebración. Genética, por lo menos en esa parte no era. Entonces, si entendí bien, me dijo eso. Y me hizo toda esa familia que usted hizo, doctor, en una hoja, porque era bisabuelos, mi papá, que ahorita les cuento, mi mamá, la familia paterna, materna, y al final era tanta gente, yo dije, qué grande mi familia, ¿verdad? Y ahí estaba yo Ah, con el diagnóstico, pero súper estudiada a través de la genética, ¿verdad? De cuál era esa historia familiar que arrastraba el diagnóstico. ujú, ujú. Excelente. Y ahí ahorita me surge una pregunta de para los dos, o sea, no, normalmente no pensamos en esto, sino que pensamos en hacer un examen de sangre para ver si el azúcar está alto, la diabetes, porque no es algo en lo cotidiano, pensar en cómo está mi genética. Y es más, ni conocemos al abuelo y al bisabuelo, hay gente que no sabe ni cómo se llamaba, porque ni el árbol genealógico, ¿verdad? Sabemos que es algo que la gente no lo maneja. Entonces, podríamos empezar a trabajar en la línea de que prevención y, bueno, promoción de la salud y prevención de la enfermedad debería incluir pensar en nuestra genética. Preguntemos, Sumamente ¿verdad? importante. Ujú, Y nosotros eso es lo que nos fascina, ¿verdad? Estar haciendo árboles genealógicos ajá, y relacionando un factor con el otro y eso y lo otro, ¿verdad? La historia, yo mencioné que también había trabajado con ciegos. Esto es una cosa muy interesante, me salgo de la materia del cáncer de mama, pero para ilustrar la importancia del árbol genealógico. Resulta que en un lugar de en Santa Cruz, yo siempre que iba por allá, me encontraba una persona vendiendo pipas ciego y me llamaba muchísimo la atención, ¿verdad? Y yo decía, este bandido me está vacilando porque no se corta, lo hace muy bien, ¿verdad? Resulta que sí, logré determinar que así era ciego. Y en alguna oportunidad que me gané la confianza de él, porque ya habían sido varias veces que yo lo veía, me mencionó que tenía primos, tíos, sobrinos ciegos.
¿verdad? Entonces, para un genetista, que en ese momento, eso fue en el 91, imagínense ustedes, yo estaba regresando de hacer mi maestría, que les mencionen que hay 16 personas afectadas con el mismo padecimiento, eso resulta sumamente interesante. Ujú, Entonces, lo primero que yo hice fue sentarme con muchas personas de la familia a escribir el árbol genealógico, y era interesantísimo porque no había una sola mujer ciega, todos eran hombres, ujú, 16 en total, y la transmisión sí era vía mujer. Eso después lo supimos, ¿verdad? Que era un gen X ligado al cromosoma X de la mujer. ujú, Pero sin ese árbol genealógico hubiera sido realmente imposible que nosotros pudiéramos entender lo que estaba pasando en esa familia. ujú, Entonces, esto mismo lo hacemos nosotros con familia más pequeña. Esta familia teníamos nosotros más de 300 personas. Imagínense ustedes, desde antecedentes históricos, ¿verdad? Entonces, este mismo ejercicio de hacer árboles genealógicos lo aplicamos o lo podemos aplicar nosotros para nuestras familias, ujú, ¿verdad? La familia Gutiérrez, la familia Espeleta, evidentemente no tienen nada en común. Lo único, cuando van a aparecer en común es cuando papi y mami, ¿verdad? Se ujú. casan y tienen hijos, etcétera. Entonces, eso es Claro. un ejercicio muy, muy sano que en teoría nos permitiría a nosotros de una u otra forma detectar la presencia de ciertas enfermedades en familias, ¿verdad? Ujú, ujú. Muchísimas gracias. Y entonces, Bueno, ahora Laura, sí el tiempo se me hizo ¡ay! límite a mí. Sí. Entonces, Ahí yo los dejo en muy buenas manos muchísimas con Laura gracias. y con Jenny, no sin antes agradecerles muchísimo la, Agradecer la- mucho, la- claro. la oportunidad. Es que yo me había comprometido desde antes de la invitación a estar hoy a las 7, imagínense ustedes, a las 7 allá por el sector de la Sabana. Más bien dije que yo llegaba antes de las 8 para poder Feliz estar viaje, que le estar vaya un muy poquito más bien. rato con ustedes. Muchas gracias, de verdad, por Así todo. que muy agradecido y estamos para servirles, y un caluroso saludo a Panga, esté donde esté. Claro. Hasta luego, Definitivamente. Laura y Jenny, muchas gracias. Chao, Hasta mucho luego. gusto. Hasta luego. Laura, muchas gracias. Y quedo con el tema del árbol genealógico. Y entonces yo quería preguntarte porque antes mencionaste, ahora yo era la paciente, antes era la profesional en salud. Pero tal vez cuéntanos un poquito quién es Laura, qué estaba haciendo, cuando dicen, me dan el diagnóstico, pero bueno, el diagnóstico, no, cuéntanos un poco cómo fue todo o cómo ha sido. Ujú. Claro, he compartido Gracias. esto con algunas personas muy cercanas y voy a tratar de hacer un abstract. Laura era una persona exitosa en muchas cosas, había cumplido los 40, pero había atravesado problemas en la vida que no estaban anotados. Sufrimiento, un poco de angustia y problemas de índole familiar que sí calaron y que hoy me pregunto si la parte emocional tiene que ver con que las defensas bajen y una enfermedad como esta aproveche y llegue. No lo sé, y realmente al final de mi testimonio les voy a contar que no importa, no importa la causa, no importa si fue genético o no genético, no sé, no importa. Yo creo que Dios usa muchas herramientas para hacer sus planes. Entonces, tengo 43 años, celebro el cumpleaños de mi hija número 10, un 20 de marzo. Hacemos la fiesta, todo transcurre bien. Y 8 días después, acostada en la cama, paso mi mano por el pecho y me devuelvo y siento un bulto y digo, esto no está bien. Pero había tenido fibrosis joven, entonces, ok, listo, algo pasó. Me voy a ir a hacer un ultra la otra semana. Y aquí voy a rescatar que mi historia tiene muchísimas partes que distan mucho de muchas personas que se sienten algo. Uno, omiten la señal o el sistema de salud no les responde tan rápido.
Yo a los 8 días saco una cita a nivel privado en un ultrasonido con un doctor excelente, el doctor Cibaja, y a los 8 días salgo del trabajo, me voy a hacer el ultrasonido, empiezan con la mamografía y las muchachas vuelven a ver mucho la pantalla. Y yo digo, me lleva. Yo sé que cuando alguien vuelve a ver mucho una pantalla, esto no está bien. Y le dije, Leíste muchachas, el rostro. yo le dije, muchachas, ¿qué pasa? Y quien me conoce sabe que ya hablé fuerte. ¿Qué Ajá. pasa? Y me dijo, es que, y yo, ¿qué pasa? Es que vemos algo anormal. Pero ahorita el doctor le explica. En ese momento siento que el piso se abre y siento un frío y siento muchas cosas. Y de verdad, llaman al doctor, el doctor me acuesta, hace un barrido rápido de mi pecho y me dice, mi Un amor, barrido ultrasonido. ultrasonido, ajá, un barrido ultrasonográfico, pero él es Ujú. muy bueno, entonces vio lo que tenía Muy que ver. fácil, claro, para él identificar. Y me dice, mi amor, estamos ante un cáncer maligno. Me acuerdo, y yo prometí no llorar, pero me acuerdo que vi el techo Ujú. y veía la luz, eran como las 5:30 de la tarde, y empecé a llorar mucho, los ojos se me hincharon mucho ese día, y yo solamente le decía a Dios, ¿por qué? Ujú. En serio, Señor, acaba Ujú. de pasar por un divorcio, acaba de pasar por juicios, acaba de pasar por la muerte de mi papá de cáncer. Ujú. En serio, es decir, viene una cuarta prueba. Ujú. Eh, no es justo, estoy muy brava con usted. Hablamos mañana. Como si yo tuviera el poder. Como si Qué yo tuviera linda el que poder. tienes esa habilidad. Y cuéntame, ¿estabas sola o estabas acompañada? Estaba Ah, sola, sola. salí del Ok, trabajo, claro, con paciencia, esperé que me hicieran el ultra, el doctor se atrasó, todo fue transcurriendo. Ya sí. era casi de noche. El doctor me dijo, mi amor, tiene un cáncer maligno. Yo empecé a llorar y lo abracé y sé que le llené de todo fluido que me puede salir en el cuello. Lloré mucho, mucho. Wow, claro, Pensaba en claro, mi hija, pensaba que en ese momento estaba sola claro. y me dijo, hay que hacerle una biopsia. Vení la otra semana. Y yo le dije, no, señor, toma la Ya, biopsia ya. ajá, Y ahí es ajá, donde sale la Laura que soy. sí. Una Laura que trata de no tener miedo y que trata de ser valiente y que trata de hacer las cosas ya. Entonces, no, señor, la hace ya. Pero apurémonos, porque a las 6 cierran donde tenemos que llevar la biopsia. Yo le dije, no importa. Sé que es dolorosa, la biopsia de una mama duele, el pecho queda morado, dolorido, pero era el alma lo que me dolía. Claro. Era el alma, era todo. Los ojos no podía ver. Llamé a 2 personas y a mi familia, Ujú, que son importantes para mí. Llorando despedazada, me senté en el carro y no sabía qué hacer. ujú, ujú, Llegué a mi casa y mi familia se había desplazado desde Sarchí hasta Curridabat y todos llegaron con cara de locos, creo. ujú, 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 Ese día me abrazó la persona que tenía que abrazarme. Ese día mi familia estuvo ahí ujú. y mis personas cercanas también. Te dan ese diagnóstico y replanteas tu vida y dices, Señor, yo quiero un día más, yo quiero ver a mi hija más grande, yo tengo tantos proyectos y que sigue. A diferencia de Angelina Jolie, yo amo mis pechos Ujú, ujú. y eso me dolía increíblemente. Hay personas que tal vez no tanto y más bien se los quitan. Yo no, yo los amo. Entonces yo decía, yo no quiero perder esa parte de mi cuerpo. Por favor, Señor, ayúdame a no perderlo. A eso le tenía mucho miedo. Ujú, ujú. A los 8 días, em, no, ok, cumpleaños mi hija, a los 8 días me dan el diagnóstico, empiezo a mover cielo y tierra y a los 28 días estoy en el quirófano operándome. Claro. Me operan y me hacen una cuadrantectomía excelente. Los médicos que me operaron son de lo mejor. Mis pechos quedaron perfectos, es decir, no tiene ninguna cicatriz que alguien note, no. Y eso lo agradezco un montón. Pero viene la otra parte, te hacen una biopsia y había que valorar si se extraían los ganglios. Si se extraía un vaciamiento total, yo iba a quedar incapacitada para hacer partos y es mi vida. Entonces, se me da la posibilidad de hacer un oncotype.
Un Oncotype es una prueba en donde parte de mi tumor iba a viajar a San Francisco, Estados Unidos, y dependiendo de un puntaje, yo era candidato o no a ese vaciamiento ganglionar y a quimioterapia. Esperamos, oncóloga y yo todo el tratamiento lo tuve en el Hospital Calderón Guardia, con la doctora Diana Zamora, y es excelente, es una persona, un ser humano de luz. Ella contacta con esta parte de genética y después de la cirugía me llega el resultado de Oncotype y se me dice, no ocupas quimioterapia, de acuerdo al resultado. Pregunté, se van cerca de 75 Oncotype por año en el país, pero ¿cuántas personas no tienen esa posibilidad? Y entonces, si vos no tenés el Oncotype, te someten a quimio. Claro, pero ahí entonces viene, bueno, viene un abrazo de parte de Marilyn Benavides y de Paula Elizondo. No sé si los conoces, pero te mandan besos, abrazos y que qué dicha y que la fuerza y bueno, y agradecimiento por contarnos, porque es que es muy diferente ver los números en las pantallas, que yo sé, la investigación siempre va a ser necesaria y una maravilla, pero nunca tendremos el componente emocional y la persona. Así que mil gracias porque estás abriendo tu corazón al público y a nosotros en este momento. Entonces, la pregunta que te iba a hacer, ese Oncotype, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué algunas personas no? O Porque es sea, privado. ¿qué es lo que hace la diferencia? Ajá, porque es privado y vale $2,000. Ok, es que ahorita mencionabas, es que la caja me dijo, te suena como que la caja hace todo, ¿no? Entonces, No, combinamos, ajá, ok. combinamos. La parte genética del BRCA, si más no me recuerdo, yo pregunté, andaba en ciento y resto, pero eso me lo hizo la caja. Y la parte genética de más de 51 genes, nunca pregunté porque debe ser cara, pero Ujú. eso sí me lo dieron, ¿de acuerdo? En la caja, a nivel de la UCR, etcétera. Pero el Oncotype sí lo pagué, son $2,000. Y la cirugía a los 28 días también Ok, me la pagué. Y excelente, realmente, porque antes hiciste un comentario que es demasiado vital, el tema del tiempo. ¿Y qué ujú, hacemos cuando yo tengo un diagnóstico y tengo una fila y una lista de espera? Ahí estamos entrando en otro nivel. en otro Pero, nivel. pero la bendición de lo que nos estás contando con experiencia es que podías optar por hacer cosas mixtas, o sea, recibías una parte de lo público y otra parte de lo privado. Bueno, esto es una historia diferente, para muchas personas muy diferente. Correcto. Y Ujú, conste que tengo que hacer el comercial de que no era que yo tuviera ese dinero ahí para mí porque yo me sobrara, no. Mi papá hace un año había muerto de cáncer, ujú, dos ujú. años casi, había muerto de cáncer y nos heredó a mis hermanos y a mí. Yo dejé ese dinero para el futuro de mi hija y cuando llega este diagnóstico tengo que tomar la decisión de ir a gastarlo y lloro mucho y le pido perdón a mi papá de que voy a gastarle la plata porque yo quería otra Claro, cosa, claro, claro, pero creo que me entendió perfectamente. y el día de la cirugía se lo dije, gracias, Ujú. gracias porque desde el cielo me estás cuidando, soy una roca de 43 años y me estás cuidando Recibiendo del papá, claro, claro. y, y gracias a Dios, Jenny y público, pude hacer ese uso. Mm, Imagínense en la angustia de haber tenido que esperar meses, porque cuando te dicen que tiene cáncer, que tienes cáncer, vos sentís que hay una parte que está viva. Y realmente eso fue lo que dijo el doctor, y eso es lo que dice la ciencia. Hay células que están alteradas, que están creciendo y están creciendo dentro de mí. Ahora imagínate una persona con un tumor cerebral, un tumor en el estómago, el ujú, cáncer te cambia para toda la vida, porque sentís que hay algo que usted no controla que está creciendo dentro de ujú, usted. Después de eso viene la parte de si ocupas radio, me operan y hay 3 ganglios que quitan por el marcaje. Es una gran logística, es ir a que te marquen con radioactividad, devolverse al hospital, internarse. Quedé muy dolorida de la espalda porque supongo que en la posición en la que uno lo ponen me dolía muchísimo. La ujú. mama sí estaba muy inflamada, después ya fue cediendo y me quitaron 3 ganglios, uno estaba extracapsulado, por lo tanto había posibilidad de que el cáncer tuviera posibilidades de metástasis. Entonces me mandan radio, esa parte la hice totalmente por la caja, fui a México y a los 3 meses me llamaron, ya puede venir. Escogí a las 8:30 de la noche porque era una hora en donde ya yo
acomodaba a mi hija y qué sé yo. Y tengo que decir que hice una lista de personas de redes de apoyo y mis amigas obstetras hicieron un turno, hicieron una lista, entonces venía una el lunes, otra el martes, otra el miércoles. Mi familia me recibía a mi hija en el México afuera, hacíamos cambio de carro. Entonces, hoy yo quiero aprovechar si alguien, familia o amigo lo está escuchando para decir gracias, porque esto es un proceso que solo no se sobrevive. Claro. Hay dos cosas y te agradecemos mucho que nos cuentes así tan claro. Primero, saber que somos una red de apoyo, así que si te das cuenta, pregunte, ocupas algo de mí, porque quizá nosotros, y eso lo digo porque Laura también que maneja mucho el tema de yo sola, yo puedo, porque tenemos la experiencia de los años de conocernos y uno sabe que resuelves un montón de cosas, pero llega el momento en que sí quieres que alguien te pregunte. Entonces yo también invito a las personas a que no tengamos miedo de preguntar. Yo sé que no soy tu hermana ni eso, pero ¿crees que puedo ayudar en algo? ¿Por qué? Porque lo digo porque lo estás contando, o sea, sé que usted le contó a los que ocupabas. Quizá el que se dé cuenta pueda preguntar también, ¿verdad? Que todos seamos red de apoyo. Y Jenny, Ujú. cuando se da el diagnóstico, me dicen dos personas, fulanita tuvo esto. Y yo conseguí el número de esas fulanitas, no eran cercanas, pero yo ocupaba que Sí, alguien que había vivido esto me sí, dijera cómo se comía. Y de ok. verdad, llamé a la esposa de un primo y me dio una pelota increíble y yo a las 10 de la noche lloraba y le hacía preguntas. Estudié mucho mi tema, mi biopsia, todo el proceso lo estudié como si fuera un caso clínico para tener respuestas. Yo llegaba donde la oncóloga y se moría la risa. Hoy, ¿qué me vas a preguntar, Laura? Y entonces Ujú. esa parte también la recomiendo. No hay que, no hay que tener miedo a saber. Saber nos da herramientas para poder ir hacia adelante. La radioterapia es dura, pero se sobrellevó. Y ya después, a la fecha, estoy tomando tamoxifeno. Sin ejercicio no lo hubiera logrado. El ejercicio hace que no se dematicen los pies, hace que el riesgo de osteoporosis baje, pero quisiera destacar lo más importante de mi testimonio y es que yo sé que este Facebook Live es científico y sé que Jenny y yo somos científicas y sé que la genética es científica, pero no puedo dejar de decir que se cruza la parte del karma, de Dios, Ujú. de las herramientas que Él usa. Yo era una persona más orgullosa, era una persona que creía tener control de todo. Y estas cosas que sucedieron eh, me ubicaron para decirme, no tenés el control, tenés que Ujú. hincarte, tenés que Ujú. reconocer tus errores, tenés que valorar la vida, porque después de eso, amo mi pelo con todo el corazón. Anda muy sucio y hoy anda amarrado, pero mi pelito es Amo mi pelo, amo mi pelo, porque si hubiera claro, tenido quimio lo hubiera perdido. Y yo claro, sabía que así no iba a salir a la calle. Entonces era meterme en la casa como 3 años, ¿verdad? Peor que claro. la pandemia. Amo mis venas, Ujú. las amo, porque hay personas que por la quimio las Recibieron, pierden. ujú, Amo y mis venas, cuando recibieron un las veo montón, sí, saltonas, le doy claro, besos. claro, Amo la vida y ujú, las personas cercanas a mí saben que vivo un día a día más lindo. Como delicioso, siempre me ha gustado comer, pero hoy como más rico. claro, Disfrutar la vida, dar un abrazo. Hoy doy un abrazo con una fuerza y con unas ganas, porque un día de vida mía es un día que Dios me regaló después de un diagnóstico de estos. Valoro mucho a las personas que me apoyaron y hoy yo le prometí a Dios seguir dando ese testimonio a otras personas. Entonces ya he tenido la oportunidad de dos personas que me contactan, no me conocen y me dicen, ¿usted tuvo cáncer de mama? Yo sí, te devuelvo la llamada ahorita porque vamos a conversar mucho. Y esas personas me llaman, me escriben, etcétera. Y eso es increíble. Poder ser una mano amiga para otra persona que tiene los mismos miedos que yo tuve es increíble. Eso es como un abstract, muy abstract de mi vivencia ok. y Y no sé si tenemos te... acá los siguientes reportes. Bueno, Maylin Benavides, que antes nos hizo una pregunta, ahora dice,
Esa historia es muy triste, pero también muy reconfortante porque se ve la mano de Dios en tu vida. Paola Elizondo, Laura, amiga, es muy duro, pero eres un ejemplo y le manda muchos corazones. Ariana Chaverri, de las personas más fuertes que conozco, te amo y te adoro muchísimo. Yolanda Aguilar, Dios es grande y los milagros existen. Ernesto Chaverri, todo una bendición el poder tener testimonio de mi hermana, quien ha luchado por muchas situaciones. ¿Ok? Y hay otras palabras más que después las vas a ver. Cindy Porras, Laura, muy valiente, te admiré en ese momento y te mando un abrazo. Ana Yancy, profe Laura, una historia que debes contar con mucho orgullo, un roble de mujer. Roxana Madrigal, hermoso testimonio, gracias por compartir tu historia. Ciani Palmer, Laura, tu testimonio de victoria sobre una enfermedad que marca y hace que resplandezca la vida, replantees la vida y las preocupas y las prioridades. Es una mujer fuerte y valiente, muy amable, pero Dios sí que le sigue bendiciendo y ahorita lo vas a leer más. Esa era una de las preguntas también que quería hacerte ahorita. La parte científica, desde 1995, 96, en las aulas universitarias, estudiando y la licenciatura, la maestría, trabajar, la caja, yo, todo lo que representan estos años y posiblemente esa situación hizo que usted analizara esa vida de un montón de carreras y se dice, wow, ¿y qué? Sí se cambia mucho la visión. Totalmente, totalmente. Yo soy otra persona. Amo diferente, como diferente, vivo diferente desde el agradecimiento. No hay día que no me despierte y le dé gracias a Dios por todo. Voy para el trabajo contenta. Antes era más enojona, antes era, Ah, ahora no soy perfecta, ¿verdad? Es decir, sí, sí, claro, claro. todavía se me sale el foie, pero ya por cosas más importantes, ya no. Lo más importante, ya perdoné a quien tenía que perdonar, ya no hay ningún odio ni rencor. Listo, ya uno comete errores y las demás personas también las cometen, eh, pero hay que sanar. El odio, el rencor, los reclamos no traen nada bueno. Y sí doy fe de que esa parte de paz se logra a través de las vivencias de dificultades. Y lo dice la vida y lo dice la Biblia. Dios forja el barro. Cuando Ujú, las cosas están bien, mm, a veces no valoramos lo que tenemos, pero cuando atravesamos por un obstáculo, uno se acerca. Yo era católica no practicante y después de esto, el primer día de la radio, acepté la invitación de un amigo que me dijo, vaya a un lugar en donde se habla de Dios. Y ese día fui, hicieron oración, la busqué, lloré mucho y a partir de ese momento empecé una relación cercana con Dios. A partir de ese momento me rodeé de gente creyente, de una dirigente magnífica, de personas que daban testimonio. Empecé a estudiar la Biblia de una manera linda, con sed, y hoy doy fe de que Dios bendice mi vida. Y como me ayuda a mí, también le prometí que iba a ayudar a otras personas y eso me llena de paz. ujú, Y lo más importante es que si me volvieran a decir que tengo cáncer, ya no voy a llorar igual. ujú, ujú. Ya voy a Sientes decir, que ok, hiciste Señor, me una... regalaste 3 años, Ajá, 5, ujú, 10, ok, gracias. ujú, No, no voy a ser hipócrita, no es que voy a ponerme contenta, por amor a Dios, no, pero ajá, no voy a tener ese miedo desde sentirme sola, ujú. porque ya no. Dice un amigo que quiero mucho, ya pasé por donde asustan, ya yo no, ya los fantasmas no te asustan cuando ya pasaste por ahí. Como profesional, entonces, ya eras una profesional muy empática, ¿verdad? Porque es diferente cuando uno trabaja por el cuento del salario y que le paguen, el otro es por, ¿verdad? La vocación. El Ikigai, que ahorita mucha gente lo está trabajando, en el caso tuyo lo tenías claro, estabas en tu misión. Ha cambiado también ese enfoque, la forma en la que trabajas, en la que atiendes a la gente, como profesional de salud, ¿hay un cambio?
Claro, claro que sí. Y una anécdota hermosísima con respecto a eso es que estaba atendiendo una señora en su labor de parto, Ujú. multípara, ya esto es muy obstétrico, pero multípara, ya quería pujar y me dijo, yo no quiero ir a la sala de expulsivo, yo quiero tenerlo aquí. Y yo le dije, ok, perfecto, cerré las cortinas, pero me dijo, Laura, quiero que mi hijo nazca con una canción de música cristiana de fondo. Y yo saqué el celular y le dije, aquí está mi playlist. Y puse una canción y fueron 2 pujos y el bebé nació. Y fue, tengo como 4 partos que han sido los partos de mi vida. Y ese es Claro, uno de ellos. Fue claro. hermoso. Fue hermoso porque en mi playlist estaba la canción, porque ella le dio paz esa música, porque pujó 2 veces y porque la vida llegó en un parto maravilloso, lindo, y ese día me sentí demasiado contenta. Creo que venía sonriendo. Creo que salí del trabajo y llegué a mi casa con una O sonrisa sea, porque es como dije, el toque del después de, o sea, cuando vivo esta experiencia y mi vida ya es después de, ok. nada pasa Wow. sin que yo crea que Dios tocó lo que pasó. Nada, nada. Lo más simple a lo más complejo, doy fe de que Dios hizo o movió una pieza para que otra se moviera. Así veo mi vida ¿Cuáles hoy. señales, señales, síntomas, signos, verdad? Toda mujer debe conocer y nunca ignorar ante el tema del cáncer de mama. Cuidarse, cuidarse mucho, lo que dijo el doctor, estamos comiendo mucho carbohidrato, mucho dulce. Yo he tratado de reducirlo porque Jenny me conoce y sabe que soy una hormiga y todas las personas que me conocen saben que vivo y mato por lo dulce, pero eso es malo, es decir, eso alimenta, la ciencia lo dice, alimenta las células cancerígenas. Tenemos que comer mejor, más proteína, más cosas naturales, las cosas que tengan menos ingredientes, los alimentos que tienen 20 ingredientes, los Claro, nutricionistas lo dicen, es demasiada puro profesión, químico. Estamos demasiado enfermando proceso. Ok. nuestro cuerpo, correcto. Esa guayaba rica, agarrada del, ¿verdad? Del palo, que es saludable versus esa fruta que está toda procesada. Claro. Ejercicio. Después de esto, yo entro al gimnasio ya hace un año y hago un cambio de vida. Esta semana Ujú, tuve mucho trabajo y no pude ir 5 días. Me sentía asfixiada. ujú. Necesitaba ir a correr, necesitaba regalarme un chineo. El ejercicio científicamente está clarísimo, nos ayuda a que las células se mantengan sanas y trabajen. Entonces, ejercicio, buena alimentación, los exámenes que nos competen de sangre, los rutinarios, ¿verdad? Las mujeres, el control ginecológico, pero sobre todo eso, Dios, y sobre todo eso, el quererse uno mismo, el tratar de amar a las personas que están a la par de nosotros, a perdonar, es decir, elevo lo físico a lo emocional y a lo que tiene que ver con la integralidad de la persona. Nunca olvidarse que uno es integral. Ujú. Yo soy enfermera obstetra y me encanta hacerlo, pero soy antes que eso una persona, una mujer, una mamá. Y como lo dije al inicio, hija, hermana, ciudadana, Ujú. pareja, lo que sea, soy. ¿Qué errores y mitos, digamos, o qué errores comunes y qué mitos escuchas sobre el cáncer de mama que hace que más bien perpetuemos una mala forma de ver y de prevenir? Creo que esa que hablamos al inicio, se asusta Angelina Jolie, porque la mamá sale con. Entonces, si yo Sí. soy prima, tía de una persona con este tipo de cáncer, me cuido mucho, pero como no tengo ese factor de riesgo, entonces tengo otro tipo de prácticas. La obesidad en este momento está fuerte y se sabe que a más grasa, más hormonas y toda esta parte, porque el cáncer de mama es como un juego de ajedrez, como un dominó, en donde una pieza le da a la otra y todo se desencadena. Entonces, desde joven cuidar nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es un lugar donde nuestra alma vive un ratito, se va a arrugar, todos nos vamos a arrugar, nos van a pasar cosas y hay enfermedades que van a llegar con ese deterioro, pero definitivamente hacer ejercicio, buena alimentación y una actitud emocional positiva los considero como los 3 pilares de Ok, prevención. ese sería como estilo de vida. Ahora, si fuese por decir, ok, citología para temas de cuello uterino, pero entonces en mama, ¿será el autoexamen una opción o tiene que ser un ultrasonido o tiene que ser una mamografía? Porque recuerdas, ¿verdad? Dependiendo de la gente cree que una Claro. cosa no sirve que la otra sí.
¿Cómo lo ves? Bueno, Ajá. en casa de herrero, cuchillo de palo. Yo tenía 43 años en mi diagnóstico y está indicado después de los 40 la primer mamografía y examen de mama y yo no la tenía. Entonces, digamos que pequé 3 años. Hoy ya no lo veo así porque es que vale, ¿verdad? Culparme, no. Sí, sí. Pero sí, ¿y qué hubiera pasado si yo a los 40 o 41? Sí me hice ultra, pero no me hice mamografía, ya me acordé. Me hice ultrasonido, pero no mamografía. Ahora, iba a verse, no iba a verse, no lo sé. Sí, Pero incluso, sí, incluso hasta tengo la duda, porque si vos decías que tocaste una tumoración grande, hubiese sido muy raro que no hubieras tocado una mediana pequeña. O sea, me parece interesante, ya eso no sabemos en cuánto tiempo se dio la evolución y eso, ¿verdad? correcto. Pero sí, yo sigo pensando que o sea, recuerda que en octubre se dice, tu salud en tus manos, tócate, o sea, haga algo, por favor, identifique si algo está extraño, si algo está diferente. ¿Y cómo sé si está diferente si ni siquiera sé cuál, qué lo que es, ¿verdad? Ujú. El tema de la obesidad que estás diciendo y otro que quiero de una vez hablar, que es el del estrés, del estilo de vida. Ahorita el doctor Gutiérrez decía, la abuela con cáncer, la mamá no, pero el estilo de vida de la mamá súper activo y la chica que sí tenía cáncer era depresiva, eso. O sea, sí hay un componente demasiado importante de la emoción, Claro. o sea, del manejo del estrés. Hoy incluso una compañera en la consulta me decía, es que estaba tan estresada y me empezó a salir leche. Bueno, no sé si eso es leche. Digo yo, bueno, se llama desequilibrio hormonal. O sea, el estrés te pone en un estado donde todo lo demás se empieza a alterar, pero no escuchamos el cuerpo. En el caso tuyo lo escuchaste, usted dijo ultrasonido a los 8 días, voy a ver qué. Ok, entonces creo que uno de los mitos también es pensar que, bueno, como vos decís, no tengo la abuela ni nada de que tenga nada, seguro yo no, porque ¿cómo sabemos si yo no? ¿Verdad? Y lo del estilo de vida, que es algo que sí lo podemos trabajar, sí lo podemos manejar. Ujú. Entonces, después de todo lo vivido, ¿qué significa para ti ser una mujer resiliente? Bueno, creo que el mérito es de las personas que me han acompañado. Me ha sobrado red de apoyo, amigas, hermanos, mamá, personas que realmente me han acompañado. Es muy lindo cuando uno llega a los 46 que tengo hoy, habiendo vivido tantas cosas que me transformaron. Y lo más importante, saber que quiero ayudarle a otras mujeres que están pasando por esto. El hecho de que alguien que ya pasó por donde usted está pasando, dos madres que conversen sobre un hijo con síndrome de Down, dos mujeres divorciadas, dos mujeres que hayan tenido una amputación de una pierna, son personas que se conocen y que pasaron por lo mismo. Entonces creo totalmente que me pongo a disposición en la vida de cualquier mujer que pase esto para decirle, para acompañarla y para ser esa persona que le dice, sí se puede, se sufre mucho, mucho, se llora mucho, pero uno ve la luz. Y tan es así que yo hace un tiempo hablaba de esto y lloraba y no estoy llorando. ¿Por qué? Ujú, Porque Dios me ha dado la fortaleza, el entendimiento y hoy le doy gracias a Él por el proceso que pasé. ujú. ¿Cuándo la Laura de hace 10 años iba a dar gracias por un cáncer? Nunca. Y hoy lo doy porque gracias a ese proceso mi ser cambió, me cuido, voy al gimnasio, hago ejercicio, me falta quitar un dulce, pero hay un compromiso conmigo Tengo misma. menos puntos, apuntar. Ahí casi, casi me queda, ¿verdad? Tengo un compromiso con mi hija, tengo ganas de enseñarle a vivir la vida cuidándose, ¿verdad? Y sobre todo dando fe de que Dios es Dios y hace las cosas y me bendijo increíblemente a través de. Dice, hola, excelentes expositores. Laura fue mi alumna en el Kinder de Sarchí Sur, Wow, de parte de la profesora María Emma Camacho. ajá, qué ¡Guau! pequeño es Costa Rica. ¿Viste? Qué linda la profe, toda feliz de escucharte. Definitivamente, de las muchas cosas que al final como ser humano nunca vamos a poder encontrar
las respuestas a todo, jamás, o sea, es imposible. Pero hay componentes y hay un componente emocional, espiritual, que se sale de lo científico, o sea, lo que no podemos es meter en un laboratorio. El joven Panga, lo amo y recuerdo que una vez me dijo, gracias a Dios, no creo en Dios. Y yo le dije, pues no sé, después verás. Pero eso que significa para todas las personas lo espiritual, que no quiere decir que se llame X y Y o Dios o qué sé yo, pero esa parte es lo que quizá nos sostiene en muchos procesos de todos los tipos, ¿verdad? Entonces, definitivamente la resiliencia, en el caso tuyo, yo la estoy viendo mucho de la mano de este ser superior al que le has dado un montón de espacio y le agradeces. El agradecimiento está ahorita siendo estudiado en Harvard, aunque usted no lo crea, que exista una investigación para saber que el agradecimiento funciona. Me encanta, pero bueno, el ser humano requiere análisis y quiere que le prueben. Imagínate que agradecer es lo que eleva más, digamos, la vibración de salud, de las cosas buenas en el cuerpo, el agradecer. Y recuerdo a mi abuelo que siempre decía, y usted lo escuchaba solito, gracias a Dios, como así, hasta con énfasis. Y él, no sé por qué, pero él estaba siempre diciendo gracias a Dios. Y cuando él le daba a alguien algo, muchas gracias, pero, o sea, era con énfasis. Definitivamente fue una persona que murió viejito, viejito, y con una vida como muy próspera porque agradecía los acontecimientos de la vida. Así que estás agradeciendo esta experiencia y estás agradeciendo que tengamos un sistema de salud que Claro. acompaña procesos y yo creo que aquí vamos a terminar como con un cierre político, pero por Dios, ¿a quién se le ocurre pensar que un Estado social de derechos se tiene que perder? ¿A quién, por el amor de Dios? Ahí sí, ¿cómo puede ser pensar que esto lo pasan solo los que pueden tener dinero para pagar todo? Jamás. El sistema público debe seguir existiendo para usted y para mí, para el que paga una parte y para el que no puede pagar nada. Más bien revisar cómo podríamos mejorar Ujú. para ese que no puede, deber ir a hacerse el ultrasonido a los 8 días, ¿verdad? Claro. Que puede hacer la gran diferencia en la atención inmediata a una situación. Yo les diría, y yo creo que Laura también les diría, sé que nadie ahorra para emergencias. Y sé que nadie tiene $2,000, ¿verdad? Que fue un poco lo que nos contaste. Pero pensemos, ¿qué pasaría si tuviésemos una situación de ese tipo? ¿A quién o a qué echaríamos mano? Pensémoslo al rato y tengamos que hacernos esa pregunta, Claro. Claro. ¿verdad? Porque definitivamente no, la vida nos puede dar esas experiencias sorpresivas. Con una palabra, ¿qué le dirías al público hoy que parece que te quiere mucho? Bueno, Yolanda Aguilar dice, mujer fuerte y valiente, Dios te bendiga. Muy bien, dice, qué bonito. Un montón de gente que te quiere mucho y que te gracias agradece a Dios. estar aquí. Creo que, bueno, Jenny pasó ese proceso de mi vida. Yo estoy aquí en mi vida como enfermera obstetra porque Dios me puso ahí. La Ujú, licenciatura en obstetricia se abría cada 4 años y coincidió en que el año en que yo entro a la Universidad de Costa Rica, abren esa carrera. Entonces, no fue que yo fui y pagué por esa carrera, que yo ujú, dije desde pequeñita, quiero ser tal cosa. No, Dios ujú. puso, repito, como una pieza de dominó en la vida las cosas, ¿verdad? Entonces, creo que en una palabra es eso, agradezcamos la vida, agradezcamos respirar, agradezcamos. A veces nos comemos algo con remordimiento y al contrario, cuánta gente está en el hospital y no puede comer. Entonces disfrutemos eso que hay que comer. Eso sí, vayamos al gimnasio a quemar las calorías, ¿verdad? Cuidémonos. Ajá, Ese sí. sudor de hacer ejercicio es delicioso porque me está recordando a mí mismo que yo me estoy cuidando. Amemos a las personas, abracemos mucho. Los abrazos también están estudiados científicamente. Los Ujú. abrazos ayudan. Y las personas que me conocen saben que soy una abrazadora potencial. A mí me encanta abrazar. Ajá, Abrazar a cualquier persona que amo es
importante darle gracias a Dios y sentir que uno es fuerte, pero no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de un ser superior, los que creemos, los que somos creyentes. Hoy más que nunca respeto a la persona agnóstica, atea, no importa nada, la respeto, pero no sé cómo hace, Ujú. porque en mi vida hoy poner todo en sus manos y darle gracias por lo que tengo, por mi hija, por mi salud. Y el día de mañana, una vez una persona me hizo un comentario fuerte. ¿Qué pasa cuando la persona que cree en Dios se muere? ¿Qué pasa cuando la persona que cree en Dios la amputan? ¿Qué pasa Ah, cuando, si usted no hubiera más o sanado? menos, ¿qué Bueno, pasa? ¿Qué pasa cuando no está el milagro que esperamos? correcto. Ujú. Entonces, hoy les puedo decir que estoy lista para ese escenario. Es decir, yo ya estoy lista para que me digan que el cáncer regresó y volvió. Y a veces me regañan, es que no lo diga en voz alta. No, no, lo voy a seguir gritando. No me da miedo, porque ya sé que no son mis fuerzas. Y que el día que tenga que pasar otro problema, otro obstáculo, otro problema de salud o de los muchos que ya viví en los últimos años, ¿y qué? Dios está conmigo. Si Él me va a ayudar y si lo resuelvo, bueno, y si no lo resuelvo, no lo resuelvo. Ujú. Pero es soltar, pero soltar no cursi, porque ahora todo el mundo usa mucho el verbo suelte. No, 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 Suelta. es que hay que soltar de verdad, soltar para que tu alma descanse en paz y hasta eso, uno duerme delicioso. Cuando el alma de uno está en paz, uno duerme tranquilo, porque ya hizo lo que pudo. Entonces, saber que vos te acostás y la almohada recibe una persona que hoy dio lo mejor de sí como amiga, como ciudadana, como enfermera obstetra, como lo que usted sea, eso es delicioso. Es el mejor somnífero que existe. No son las pastillas, no, es dormir en paz. Y creo que ese es el mensaje. Ok. Ojalá que vivamos nuestra vida en paz con las personas que queremos, amemos fuerte a, a las personas, ¿verdad? De nuestro entorno que son especiales para nosotros. Amemos a la amiga que hace años no vemos. Abracémosla muy fuerte porque el amor no espera y no tiene tiempo ni lugar. Un programa más del colectivo Alternativas, pensar libremente para crear un mundo y un país integralmente mejor. Que este programa, que el corazón que hoy nos pusieron, genere una, un país y un mundo integralmente mejor. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.